Introducción al conflicto filosófico. Dos mentes brillantes. Dos visiones opuestas sobre la existencia. Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche, dos gigantes de la filosofía, emergen como figuras colosales en el pensamiento occidental, cada uno representando polos opuestos en la manera de concebir la vida, la divinidad y la muerte. Ambos nacen en contextos históricos y culturales distintos, pero sus ideas trascienden el tiempo y el espacio, confrontando directamente las preguntas fundamentales que han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. ¿Existe Dios? ¿Tiene la vida un propósito intrínseco o debemos otorgárselo nosotros mismos? ¿Es el orden universal una expresión de armonía o una imposición de estructuras creadas por la mente humana? Para entender la profundidad de este conflicto, es necesario reconocer las raíces filosóficas y espirituales que dieron forma a las visiones de estos dos pensadores. Spinoza, nacido en Ámsterdam en 1632, fue criado en el seno de una familia de judíos sefardíes expulsados de España y Portugal. Esta herencia de persecución y búsqueda de identidad moldeó su pensamiento desde una edad temprana. Influenciado por el racionalismo cartesiano y las corrientes filosóficas del Renacimiento, Spinoza se dedicó a explorar las leyes del universo desde una perspectiva matemática y lógica. Su obra maestra, Ética, es un intento de describir la realidad en términos de causa y efecto, donde Dios y la naturaleza son una misma cosa. Spinoza sostiene que todo lo que existe está determinado por las leyes inmutables de la naturaleza, y que la verdadera libertad se encuentra en aceptar este orden universal mediante el entendimiento racional. Por otro lado, Nietzsche, nacido en 1844 en Röntgen, Alemania, creció en un entorno luterano profundamente religioso, marcado por la temprana muerte de su padre, un pastor protestante. Este evento marcó el inicio de una vida caracterizada por la enfermedad, el aislamiento y una búsqueda constante de sentido. Nietzsche rechazó desde joven las estructuras religiosas y morales tradicionales, considerándolas una forma de control que sofocaba el verdadero potencial humano. Inspirado por la filosofía de Schopenhauer y por las tragedias griegas, Nietzsche llegó a la conclusión de que el mundo no tiene un propósito inherente y que las construcciones religiosas y morales son invenciones humanas para imponer orden en un universo caótico e indiferente. En su obra Así habló Zaratustra, proclama la muerte de Dios, señalando que la desaparición de las certezas religiosas deja al ser humano solo ante el abismo del nihilismo. Pero también le otorga la oportunidad de convertirse en creador de su propio destino mediante la voluntad de poder. Este conflicto entre Spinoza y Nietzsche trasciende lo meramente teórico, es un choque de cosmovisiones que define dos formas radicalmente distintas de enfrentar la existencia. Spinoza propone un camino de aceptación y armonía con el orden natural. Para él, la sabiduría y la paz interior surgen de la comprensión racional de las leyes que rigen el universo. Si el ser humano logra entender que forma parte de una totalidad divina, que sus acciones y pensamientos son manifestaciones de la esencia de Dios naturaleza, entonces podrá alcanzar la felicidad mediante la virtud y el desapego de las pasiones. Nietzsche, en cambio, ve en esta aceptación una forma de resignación y debilidad. Para él, la idea de un orden divino es una trampa que encadena al individuo y lo priva de su verdadero potencial. La moral cristiana, basada en la sumisión y el sacrificio, ha creado una sociedad de esclavos espirituales que temen al poder y a la libertad. La muerte de Dios es, para Nietzsche, un acto de liberación radical. Sin Dios, el ser humano queda libre para crear sus propios valores, para imponer su voluntad sobre el mundo y para convertirse en el superhombre, Übermensch. Una figura que trasciende las limitaciones morales y sociales, y que define su vida mediante la afirmación de su poder creativo. La tensión entre estas dos posturas es evidente. Mientras Spinoza promueve la aceptación y la integración con el orden universal, Nietzsche proclama la necesidad de desafiarlo y de construir un nuevo orden basado en la voluntad individual. Spinoza ve en la razón el camino hacia la felicidad y la virtud. Nietzsche, en cambio, ve en la razón una herramienta limitada que debe ser superada por la fuerza de la voluntad y el instinto creativo. Para Spinoza, la vida tiene sentido en sí misma porque es una manifestación de Dios naturaleza. Para Nietzsche, la vida no tiene sentido en sí misma. Y es responsabilidad del individuo dotarla de significado a través de la acción y la superación constante. Este conflicto filosófico no es solo una cuestión intelectual, sino una confrontación espiritual y existencial que toca las fibras más profundas de la condición humana.
La visión de Spinoza ofrece consuelo y estabilidad en un mundo gobernado por leyes inmutables. La visión de Nietzsche ofrece fuerza y libertad en un mundo desprovisto de certezas. La propuesta de Spinoza es una invitación a encontrar la paz en la comprensión del orden natural. La propuesta de Nietzsche es un desafío a imponer nuestra voluntad sobre un universo indiferente. Pero más allá de las diferencias fundamentales entre ambos, hay una paradoja central que los une. Tanto Spinoza como Nietzsche buscan liberar al individuo de las ataduras que limitan su existencia. Spinoza lo hace a través de la comprensión y la aceptación de la naturaleza. Nietzsche lo hace mediante el rechazo a las normas impuestas y la creación de nuevos valores. Spinoza busca la iluminación en la razón, Nietzsche en la transgresión y la superación. Uno encuentra la verdad en la armonía, el otro, en el conflicto y la lucha. Así, el espectador queda ante una elección existencial. ¿Es mejor buscar la paz mediante la comprensión del orden universal o buscar la libertad mediante el desafío constante? ¿Es Dios la esencia de todo o simplemente una invención humana para dar sentido a un universo caótico? Spinoza y Nietzsche presentan dos caminos opuestos, pero igualmente profundos, hacia la búsqueda de sentido. La razón o la voluntad de poder. La aceptación o la rebelión. La armonía o el caos. Dos respuestas distintas ante las mismas preguntas fundamentales que definen la experiencia humana. El conflicto entre Spinoza y Nietzsche no es solo una batalla de ideas, sino una confrontación interna que cada ser humano debe enfrentar en su propia búsqueda de sentido. La visión sobre Dios, unidad versus muerte. En el corazón de la filosofía de Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche se encuentra la cuestión fundamental de Dios. La existencia o inexistencia de Dios, el papel que desempeña en la vida humana y la manera en que el ser humano debe relacionarse con esta presencia o ausencia. Define no solo el marco metafísico de sus sistemas filosóficos, sino también la manera en que cada uno concibe la vida, el destino y el sentido de la existencia. Para Spinoza, Dios es la esencia misma de todo lo que existe. Para Nietzsche, la idea de Dios es una ilusión obsoleta que debe ser destruida para liberar el verdadero potencial humano. La visión de Spinoza, Dios como naturaleza. Baruch Spinoza desarrolló una visión radicalmente panteísta de Dios que desafió las estructuras religiosas tradicionales de su tiempo. En su obra cumbre, Ética, Spinoza formula el principio central de su metafísica, Deus ibe natura, Dios o la naturaleza. Para Spinoza, Dios no es un ser antropomórfico que habita en un plano separado del mundo físico, ni una figura que interviene en la vida humana mediante milagros o revelaciones. Dios es el universo mismo, la totalidad de todo lo que existe y las leyes que lo rigen. Dios es el orden, la estructura y la esencia misma de la realidad. En este sistema, la existencia de Dios no es una cuestión de fe o creencia, sino de comprensión racional. Todo lo que ocurre en el universo está determinado por las leyes de la naturaleza, y esas leyes son, en última instancia, la manifestación de Dios. La naturaleza no es caótica ni aleatoria. Está gobernada por principios inmutables que reflejan la perfección y la racionalidad divina. Entender estas leyes es entender a Dios. Así, la verdadera sabiduría y la libertad no se alcanzan mediante la adoración o la oración, sino mediante el conocimiento y la aceptación de las estructuras que gobiernan el cosmos. Para Spinoza, el ser humano es una parte de esta totalidad divina. Nuestra mente y nuestro cuerpo son expresiones de Dios, y nuestros pensamientos y acciones están determinados por las mismas leyes naturales que rigen el movimiento de los planetas y las mareas de los océanos. No existe el libre albedrío en el sentido tradicional, ya que todo lo que hacemos está condicionado por las causas que nos preceden. Sin embargo, la libertad para Spinoza no consiste en escapar de esta determinación, sino en comprenderla. Cuando el ser humano entiende que sus emociones, deseos y pensamientos son manifestaciones de las leyes naturales, puede trascender la confusión y la ansiedad, y alcanzar un estado de serenidad y armonía. Este estado de iluminación y aceptación es lo que Spinoza llama amor intellectualis Dei, el amor intelectual hacia Dios. No se trata de un amor emocional o sentimental, sino de una profunda comprensión racional de que uno es parte de una totalidad perfecta y necesaria. Amar a Dios es amar la naturaleza y aceptar su orden inmutable. La sabiduría consiste en reconocer que el sufrimiento y la alegría, el éxito y el fracaso, la vida y la muerte, son simplemente expresiones de un orden universal que trasciende nuestras categorías humanas de bien y mal. En este sentido,
La visión de Spinoza sobre Dios es profundamente reconciliadora. No hay conflicto entre el individuo y el universo. El ser humano es una expresión del mismo principio divino que rige las estrellas y las galaxias. La paz y la felicidad no se encuentran en la resistencia o la rebelión, sino en la aceptación y la comprensión. La vida adquiere sentido cuando uno reconoce que está inmerso en un orden perfecto, y que su existencia es una manifestación de esa perfección. La visión de Nietzsche, la muerte de Dios y el abismo del nihilismo. Friedrich Nietzsche, en cambio, ve en la idea de Dios una trampa y una prisión para el espíritu humano. En Así habló Zaratustra, Nietzsche pronuncia una de las declaraciones más radicales y provocadoras de la historia de la filosofía: Dios ha muerto. Esta afirmación no es simplemente una negación de la existencia de Dios en el sentido metafísico, sino una declaración sobre la desaparición del poder simbólico y moral de la religión en la cultura occidental. Para Nietzsche, la modernidad ha destruido las bases sobre las que se sustentaban las creencias religiosas y morales tradicionales, dejando al ser humano solo ante un universo vacío y desprovisto de significado. La muerte de Dios significa que las categorías de bien y mal, de propósito y destino, han perdido su fundamento. Sin Dios, las estructuras morales que guiaban la vida humana durante siglos quedan en ruinas. El cristianismo, según Nietzsche, impuso una moral de esclavos basada en la sumisión, la humildad y el sacrificio, valores que limitan la fuerza y el potencial creativo del individuo. La desaparición de esta moral deja un vacío existencial que amenaza con sumir al ser humano en el nihilismo, la desesperación y la pérdida de sentido. Pero para Nietzsche, la muerte de Dios no es solo una tragedia, es también una oportunidad. Sin las limitaciones de la moral cristiana y las estructuras religiosas, el ser humano queda libre para crear sus propios valores y definir su propia existencia. La voluntad de poder, will zur Macht, se convierte en el principio fundamental de la vida. La existencia humana ya no tiene un propósito trascendental. El sentido de la vida debe ser construido desde la voluntad y la creatividad individuales. Nietzsche introduce la figura del Übermensch, superhombre, como el modelo del individuo que ha trascendido las categorías morales tradicionales y ha afirmado su propia existencia mediante la creación de nuevos valores. El superhombre no busca la armonía con un orden divino, porque ese orden ya no existe. En su lugar, impone su propia voluntad sobre el mundo, transformando el caos en orden mediante la fuerza creativa y la autoafirmación. La vida deja de ser una cuestión de aceptación y se convierte en una cuestión de conquista. Este enfoque coloca a Nietzsche en una posición diametralmente opuesta a la de Spinoza. Mientras Spinoza encuentra la libertad en la aceptación del orden universal, Nietzsche encuentra la libertad en la creación de un orden propio. Spinoza propone una espiritualidad de comprensión y armonía, Nietzsche, una espiritualidad de desafío y superación. Spinoza encuentra el sentido en la unidad con el cosmos, Nietzsche, en la lucha y la autoafirmación frente al vacío. Unidad vs muerte. La tensión entre las visiones de Spinoza y Nietzsche sobre Dios define dos formas radicalmente distintas de enfrentar la vida. Para Spinoza, la vida es parte de un orden divino que debe ser comprendido y aceptado. La felicidad surge de la sabiduría, y la sabiduría consiste en reconocer que uno es parte de una totalidad perfecta. Para Nietzsche, la vida es una oportunidad para imponer significado sobre un universo sin propósito. La felicidad surge de la creación, y la creación consiste en afirmar la propia voluntad frente al vacío. Spinoza nos invita a encontrar la paz en la comprensión de que todo es una manifestación de Dios. Nietzsche nos desafía a crear nuestro propio sentido en un mundo sin Dios. Spinoza ofrece la serenidad de la unidad, Nietzsche, la energía de la conquista. La visión de Spinoza es una invitación a la armonía, la de Nietzsche, una declaración de guerra contra el vacío. La pregunta central permanece: ¿es mejor aceptar el orden del universo o desafiarlo para crear un nuevo significado? Spinoza y Nietzsche nos presentan dos caminos opuestos, pero igualmente profundos, hacia la búsqueda de sentido. La visión sobre la vida: razonar versus dominar. La cuestión sobre cómo debe vivirse la vida ha sido una de las preguntas centrales en la historia de la filosofía. Para Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche, esta pregunta adquiere una dimensión radicalmente distinta debido a las visiones contrastantes que sostienen sobre la naturaleza de la existencia, la condición humana y el propósito de la vida. Spinoza ve la vida como una búsqueda de armonía con el orden universal, donde la razón es el camino hacia la felicidad y la libertad.
Nietzsche, en cambio, ve la vida como un acto de conquista, donde el individuo debe imponer su propia voluntad sobre un mundo caótico y carente de propósito. La tensión entre estas dos visiones refleja un conflicto más profundo entre la aceptación y la rebelión, entre la serenidad y el poder, entre la comprensión y la creación. La visión de Spinoza: razonar y comprender para alcanzar la libertad. Para Spinoza, la vida es una manifestación directa de Dios o de la naturaleza, Deus sive natura. En su concepción panteísta, todo lo que existe, incluyendo la vida humana, forma parte de una red infinita de relaciones causales y leyes naturales. Nada sucede por azar o por intervención divina, todo está determinado por las estructuras inmutables de la naturaleza. El orden del universo es perfecto en sí mismo, y el ser humano, como parte de ese orden, alcanza la plenitud cuando comprende y acepta esta verdad. En su obra Ética, Spinoza define la vida buena como aquella que está guiada por la razón. La razón no es solo una herramienta para interpretar el mundo, sino el vínculo directo con la esencia divina que gobierna el universo. Comprender las causas y las leyes que rigen el mundo es comprender a Dios y, al hacerlo, alcanzar la verdadera libertad. Para Spinoza, la esclavitud humana no consiste en la obediencia a un poder externo, sino en la ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones y emociones. Spinoza distingue entre las pasiones y las acciones. Las pasiones son las respuestas emocionales automáticas y descontroladas que surgen cuando no entendemos las causas de nuestras experiencias. La ira, la envidia, el miedo y el odio son el resultado de nuestra falta de comprensión sobre las leyes naturales que gobiernan nuestro cuerpo y nuestra mente. Estas pasiones nos mantienen en un estado de servidumbre emocional, sometidos a los impulsos del azar y las circunstancias externas. La libertad auténtica, según Spinoza, solo puede lograrse cuando trascendemos el dominio de las pasiones y comenzamos a actuar desde la razón. Comprender que nuestras emociones están determinadas por las leyes naturales nos permite mirarlas con serenidad y desapego, aceptándolas como parte de la estructura divina del universo. Cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a fluir con ella, encontramos una paz interior que Spinoza identifica como la verdadera felicidad. La vida buena, en la filosofía de Spinoza, es una vida en armonía con la naturaleza. Esto no significa resignación o pasividad, sino una forma de acción consciente y racional. La persona sabia no es aquella que domina o controla el mundo exterior, sino aquella que comprende el orden natural y actúa de acuerdo con él. La virtud consiste en vivir de acuerdo con la propia naturaleza, y la naturaleza humana, según Spinoza, está guiada por la razón. El conocimiento de uno mismo es el camino hacia la felicidad. Cuando comprendemos que somos una parte inseparable del universo y que nuestras acciones están determinadas por las mismas leyes que rigen el movimiento de los planetas y las estrellas, dejamos de sentirnos alienados o en conflicto con la realidad. La paz interior surge de la comprensión de que todo lo que ocurre es necesario, y que nuestra vida tiene sentido como una expresión de ese orden perfecto e infinito. En este sentido, la vida para Spinoza es un acto de aceptación y entendimiento. La libertad no consiste en imponer nuestra voluntad sobre el mundo, sino en comprender y aceptar las estructuras que ya existen. La vida buena no es una cuestión de conquista, sino de reconciliación. La felicidad surge de la serenidad de la mente racional, que comprende el orden universal y vive en armonía con él. La visión de Nietzsche: dominar y afirmar la propia voluntad. Friedrich Nietzsche, en cambio, rechaza de manera frontal la idea de que la vida tenga un orden o propósito inherente. Para Nietzsche, la vida es esencialmente caótica, trágica y carente de sentido. La muerte de Dios ha destruido las estructuras metafísicas y morales que proporcionaban un marco para interpretar la existencia, dejando al ser humano solo ante un vacío existencial. En este contexto, el desafío de la vida no es comprender o aceptar un orden externo, sino imponer un significado propio sobre el caos. Nietzsche introduce el concepto de la voluntad de poder, Will zur Macht, como el principio fundamental de la existencia. La vida no se define por la razón o la comprensión, sino por la fuerza y la afirmación. La voluntad de poder es el impulso natural de todo ser vivo para expandirse, afirmarse y conquistar. La vida auténtica es aquella que se vive como una manifestación directa de esta voluntad de poder, en la que el individuo crea y destruye valores en función de su propia visión y fuerza interior. La moral tradicional, según Nietzsche, es una moral de esclavos que niega la voluntad de poder. La humildad,
la obediencia y la compasión son valores impuestos por las religiones y las estructuras sociales para domesticar al individuo y limitar su capacidad de autoafirmación. El cristianismo, en particular, enseña una moral de sumisión y debilidad que mantiene al ser humano en un estado de decadencia espiritual. Para Nietzsche, la verdadera virtud no está en la aceptación o la compasión, sino en la fuerza y la conquista. El Übermensch, superhombre, representa el ideal de Nietzsche. El superhombre es aquel que ha trascendido las categorías de bien y mal, que ha destruido las estructuras morales tradicionales y ha creado su propio sistema de valores basado en la afirmación de la vida y la voluntad de poder. El superhombre no busca la armonía con el orden del universo porque el universo no tiene orden. En cambio, impone su propia voluntad sobre el mundo y crea significado donde antes solo había vacío. Para Nietzsche, la vida auténtica es una constante lucha y superación. La felicidad no consiste en la paz o la serenidad, sino en la afirmación activa de la propia voluntad. La vida es una obra de arte en la que el individuo es a la vez el creador y la creación. La belleza y el significado de la vida no provienen de un orden externo, sino de la fuerza interior que permite al individuo trascender las limitaciones impuestas por la sociedad, la religión y la moral. En este contexto, la vida buena para Nietzsche no es una vida de comprensión, sino de conquista. No consiste en aceptar el mundo como es, sino en transformarlo mediante la propia voluntad. La virtud no está en la aceptación, sino en la rebelión. La paz no es un estado de serenidad, sino una consecuencia de la autoafirmación y la creación de nuevos valores. Razonar versus dominar. El contraste entre Spinoza y Nietzsche sobre la vida es el conflicto entre la aceptación y la afirmación, entre la comprensión y la conquista. Spinoza encuentra el sentido de la vida en la armonía con las leyes naturales, mientras Nietzsche encuentra el sentido en la creación de nuevos valores. Spinoza nos invita a mirar hacia adentro y comprender nuestra conexión con el orden cósmico. Nietzsche nos impulsa a mirar hacia afuera y transformar el mundo mediante nuestra propia voluntad. Para Spinoza, la vida es un acto de comprensión, para Nietzsche, un acto de creación. Spinoza nos llama a la paz mediante la razón, Nietzsche nos desafía a la lucha mediante el poder. La pregunta permanece abierta: ¿es mejor encontrar el sentido en la aceptación del orden o en la conquista del caos? ¿Es la vida una cuestión de razonamiento o de dominio? ¿Comprender o imponer? Spinoza y Nietzsche nos ofrecen dos respuestas radicalmente opuestas a la pregunta más fundamental de la existencia. La visión sobre la muerte, aceptación versus superación. La muerte ha sido, desde el principio de la historia humana, el gran enigma que acecha la existencia. Es el límite definitivo de la experiencia, el horizonte último que ninguna conciencia puede trascender mientras está viva. Para Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche, la muerte representa una frontera fundamental que define el sentido de la vida, pero sus respuestas ante ella no podrían ser más distintas. Spinoza, con su visión racional y panteísta, ve la muerte como una transición natural, un retorno a la armonía del orden universal del cual formamos parte. Nietzsche, en cambio, encara la muerte como el abismo final, el recordatorio de que la existencia carece de un propósito inherente y que, precisamente en esa finitud, se encuentra el impulso para crear nuevos valores y afirmar la propia voluntad. La muerte, entonces, no solo define la vida, sino que revela el contraste profundo entre dos formas de existencia, la aceptación serena y la superación desafiante. Spinoza y la muerte, aceptación y fusión con el orden natural. Para Spinoza, la muerte no es un evento trágico o una catástrofe metafísica, sino una transición natural que forma parte del orden perfecto e infinito del universo. En su filosofía panteísta, todo lo que existe es una expresión de Dios o de la naturaleza, Deus ibe natura. La existencia humana es simplemente una manifestación temporal de la esencia divina que subyace a toda realidad, y la muerte no es más que la disolución de esta forma individual en la totalidad del ser. En su obra Ética, Spinoza sostiene que la vida y la muerte no son opuestos en un sentido absoluto, sino dos aspectos de la misma realidad subyacente. La vida es la expresión temporal de la esencia divina en una forma concreta. La muerte es la reintegración de esa esencia en el orden cósmico. El individuo, en este contexto, no es más que una onda momentánea en el océano infinito de la existencia, y la desaparición de esa onda no implica pérdida o destrucción, sino una transformación en la totalidad de la naturaleza. El miedo a la muerte, para Spinoza,
surge de la ignorancia y de la esclavitud emocional que caracteriza la vida bajo el dominio de las pasiones. La mente humana, cuando está atrapada en las pasiones, el miedo, el deseo, la ira, percibe la muerte como una amenaza, una aniquilación total. Pero esta percepción es errónea, porque parte de una comprensión incompleta de la naturaleza de la existencia. La razón nos revela que no hay nada que temer en la muerte, porque la muerte no es el fin del ser, sino una transición hacia una forma diferente de existencia dentro de la estructura eterna del universo. Spinoza escribe: el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría es una meditación no de la muerte, sino de la vida. Esta frase captura el núcleo de su visión sobre la muerte. El individuo sabio, aquel que ha alcanzado la libertad mediante la razón, no teme a la muerte porque comprende que la vida y la muerte son expresiones de la misma realidad divina. Vivir bien es vivir en armonía con las leyes naturales. Morir bien es aceptar el retorno a esa misma armonía. El amor intelectual hacia Dios, amor Dei intellectualis, es el estado final de la sabiduría en la filosofía de Spinoza. Es una forma de comprensión profunda y serena de la estructura del universo y de la propia posición dentro de él. Cuando el individuo alcanza este estado de conocimiento, la muerte deja de ser una fuente de miedo o angustia, porque el yo individual ha sido trascendido en una conciencia de unidad con la totalidad. La muerte se convierte en un acto de liberación, un retorno a la fuente eterna de todo ser. Para Spinoza, el sentido de la vida no está en la lucha o en la conquista, sino en la comprensión y la aceptación. La muerte es parte de ese orden perfecto, y el individuo que ha alcanzado la sabiduría no la teme, porque sabe que no hay pérdida en la disolución, solo una transición hacia una forma de existencia más pura y más plena. Nietzsche y la muerte, el desafío final y la afirmación del yo. La visión de Nietzsche sobre la muerte es radicalmente distinta. Para él, la muerte es el límite absoluto, el recordatorio constante de que la existencia humana está marcada por la finitud y el vacío. Pero lejos de ver en esto una tragedia o una fuente de resignación, Nietzsche considera que la conciencia de la muerte es precisamente el impulso que debe llevar al individuo a afirmar su propia vida con intensidad y poder. Nietzsche parte de la premisa de que Dios ha muerto. Esta famosa declaración no solo señala el colapso de las estructuras religiosas y metafísicas que tradicionalmente proporcionaban un marco de sentido para la vida humana, sino también la destrucción de las certezas morales y espirituales que daban seguridad frente a la muerte. Si Dios ha muerto, entonces la vida no tiene un propósito trascendente ni una continuación en una realidad posterior a la muerte. La muerte es el fin absoluto, el abismo final en el que toda individualidad y toda existencia se disuelven. Sin embargo, Nietzsche no ve esta condición como una condena, sino como una oportunidad. La muerte, al destruir el marco de valores tradicionales, abre el espacio para la creación de nuevos valores. El individuo ya no puede buscar seguridad o salvación en un orden externo, debe crear su propio orden, su propio sentido y su propia verdad. El Übermensch, superhombre, es, para Nietzsche, aquel que enfrenta la muerte con valentía y la transforma en un acto de autoafirmación. El superhombre no busca escapar de la muerte mediante promesas religiosas o consuelos metafísicos, acepta la finitud de la vida y la convierte en una fuente de fuerza. La vida, precisamente porque es finita, adquiere valor y significado. La conciencia de la muerte impulsa al individuo a vivir con intensidad, a crear compasión y a afirmar su propia voluntad de poder. Nietzsche introduce el concepto del eterno retorno como una prueba de fortaleza existencial. Si el individuo estuviera condenado a repetir su vida infinitamente, con cada detalle y cada experiencia replicada en una secuencia interminable, podría afirmar esa vida con entusiasmo y amor. El superhombre es aquel que responde afirmativamente a esta pregunta, porque ha transformado cada acto de su existencia en una expresión directa de su propia voluntad y poder. La muerte, entonces, no es para Nietzsche una tragedia o una pérdida, sino el límite que dota de intensidad y significado a la vida. La aceptación pasiva de la muerte es un acto de debilidad. La superación de la muerte mediante la afirmación de la vida es el acto supremo de fuerza y libertad. Aceptación versus superación. La tensión entre Spinoza y Nietzsche sobre la muerte refleja dos formas fundamentales de entender la condición humana, la aceptación y la superación. Spinoza nos invita a aceptar la muerte como parte de un orden universal perfecto, a disolvernos en la totalidad del ser mediante la comprensión y la razón.
Nietzsche nos desafía a enfrentar la muerte como un límite que debe ser trascendido mediante la creación y la voluntad de poder. Para Spinoza, la muerte es una reconciliación, para Nietzsche, es una conquista. Spinoza encuentra paz en la unidad con el universo, Nietzsche encuentra fuerza en la afirmación del yo frente al vacío. Spinoza nos llama a comprender el orden eterno y a aceptarlo con serenidad, Nietzsche nos llama a desafiar el caos y a imponer nuestro propio orden sobre él. ¿Es la muerte el fin o una transformación? ¿Debemos buscar la paz en la aceptación o la fuerza en la afirmación? ¿Es mejor morir en armonía o morir en combate? La respuesta a estas preguntas define no solo nuestra visión sobre la muerte, sino también el modo en que decidimos vivir. El conflicto interno: razonar o desafiar. El ser humano vive atrapado en una tensión constante entre dos impulsos fundamentales: la necesidad de entender el mundo y la necesidad de transformarlo, la búsqueda de armonía y la búsqueda de poder. La aceptación y el desafío. Esta dualidad está inscrita en lo más profundo de la naturaleza humana, y encuentra su expresión filosófica más clara en el contraste entre las visiones de Baruch Spinoza y Friedrich Nietzsche. Spinoza nos ofrece la paz a través de la razón y la aceptación del orden natural. En su filosofía, la felicidad y la plenitud surgen cuando el individuo comprende la estructura racional del universo y vive en consonancia con ella. Para Spinoza, la clave de la vida es entender la necesidad que rige la existencia y alinearse con esa necesidad, abandonando la lucha y el conflicto interno en favor de la serenidad y la armonía. Nietzsche, en cambio, nos ofrece fuerza y libertad mediante la superación y la creación. La vida, según él, no tiene un sentido inherente. Es el individuo quien debe imponerle un sentido mediante su propia voluntad. La grandeza no está en aceptar el mundo tal como es, sino en transformarlo, en crear nuevos valores y en afirmarse frente al vacío existencial. Para Nietzsche, el conflicto y el sufrimiento no son obstáculos a evitar, sino el campo de batalla donde el individuo forja su propia esencia. Este conflicto entre razonar y desafiar define la condición humana. ¿Es mejor buscar la paz mediante la aceptación o buscar la grandeza mediante la lucha? ¿Es más noble vivir en armonía con el mundo o tratar de imponerle un nuevo orden? Spinoza y Nietzsche nos ofrecen dos respuestas radicalmente opuestas a estas preguntas, y en ese choque de visiones se refleja la lucha interna que todo ser humano enfrenta. Spinoza, la razón como camino hacia la paz interior. Para Spinoza, el conflicto interno surge de la ignorancia y de la esclavitud emocional que ésta genera. El ser humano está constantemente dividido entre sus deseos, sus miedos y sus pasiones. La mente, cuando está dominada por las emociones, se convierte en un campo de batalla donde fuerzas opuestas tiran en distintas direcciones, generando sufrimiento y caos interno. Pero este conflicto no es inevitable, es el resultado de una comprensión incompleta de la naturaleza de la existencia. Spinoza sostiene que el universo opera según un orden racional y necesario. Todo lo que sucede, desde los movimientos de las estrellas hasta los pensamientos y emociones humanas, está determinado por las leyes inmutables de la naturaleza. La libertad, en este contexto, no consiste en desafiar estas leyes, sino en comprenderlas y vivir en armonía con ellas. El ser humano es libre en la medida en que comprende la necesidad que rige el universo y alinea su vida con esa necesidad. La razón es el instrumento que permite esta comprensión. Cuando el individuo deja de luchar contra el flujo natural de la vida y acepta la inevitabilidad de las leyes cósmicas, el conflicto interno desaparece. El orden reemplaza al caos, la serenidad reemplaza a la angustia. Spinoza escribe en su Ética: la felicidad no es la recompensa de la virtud, sino la propia virtud. No disfrutamos de la felicidad porque dominamos nuestros deseos, sino que dominamos nuestros deseos porque disfrutamos de la felicidad. Para Spinoza, la paz no es el resultado de una victoria sobre el mundo, sino de una reconciliación con él. La clave para resolver el conflicto interno es aceptar la vida tal como es, comprender que todo lo que sucede es una expresión de la naturaleza divina, y dejar de resistirse a ese flujo inevitable. Este camino hacia la paz no es pasivo ni resignado. Spinoza no promueve la inacción o el conformismo, sino una forma de actividad racional y consciente que nace de la comprensión de la estructura profunda de la realidad. El individuo que alcanza este estado de comprensión se convierte en un ser libre, no porque controle el mundo, sino porque ha dejado de estar sometido a las fluctuaciones de las pasiones y el deseo.
Spinoza nos ofrece una solución al conflicto interno basada en la aceptación y el entendimiento. La verdadera fortaleza no consiste en imponer la voluntad sobre el mundo, sino en comprender la necesidad que lo rige y vivir en armonía con ella. La paz interior es el reflejo de esta armonía entre la mente individual y el orden cósmico. Nietzsche, la voluntad como camino hacia la grandeza. Nietzsche rechaza radicalmente esta visión. Para él, el conflicto interno no es una enfermedad que debe ser curada, sino una manifestación de la fuerza vital que impulsa al individuo a crecer y a superarse. El sufrimiento, la contradicción y el caos no son obstáculos a eliminar, sino el campo de batalla donde el individuo forja su carácter y crea su propia esencia. La vida, según Nietzsche, no está regida por un orden racional y necesario. No hay una estructura divina que otorgue sentido a la existencia. El universo es un caos indiferente, carente de propósito. En este contexto, la aceptación no es un acto de sabiduría, sino una forma de debilidad. Aceptar la vida tal como es implica rendirse al vacío existencial, abdicar del poder y de la capacidad de crear. El individuo fuerte, el Übermensch o superhombre, no busca la paz mediante la aceptación, sino la grandeza mediante la creación. La voluntad de poder es el impulso fundamental que define la existencia. El individuo auténtico es aquel que no acepta las normas impuestas por la sociedad o la moralidad tradicional, sino que crea sus propios valores y redefine el sentido de su vida mediante la fuerza de su propia voluntad. Nietzsche escribe en Así habló Zaratustra. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? La lucha es el estado natural de la vida. El conflicto interno entre las fuerzas opuestas del deseo, la razón, el miedo y la ambición es el terreno donde el individuo prueba su fortaleza. La paz no es un valor supremo para Nietzsche, es un síntoma de debilidad. La verdadera virtud es la capacidad de sostener el conflicto interno sin ser destruido por él, de transformar el sufrimiento en fuerza y el caos en creatividad. La muerte de Dios, para Nietzsche, deja al ser humano solo ante el vacío. Pero esa soledad no es una maldición. Es una oportunidad para afirmar la propia existencia mediante la creación de nuevos valores. El superhombre es aquel que asume esta carga y transforma el nihilismo en una afirmación vital. Aceptar o desafiar, el dilema existencial. El conflicto entre Spinoza y Nietzsche refleja una división profunda en la psique humana. Spinoza nos invita a resolver el conflicto interno mediante la aceptación y la comprensión. La paz se alcanza cuando la mente comprende el orden natural y abandona la resistencia. La felicidad consiste en la serenidad que nace de esta alineación con el orden cósmico. Nietzsche, en cambio, nos invita a sostener el conflicto y a transformarlo en una fuente de poder y creatividad. La vida carece de un sentido predefinido. El individuo debe crear su propio sentido mediante la fuerza de su voluntad. La felicidad no consiste en la paz, sino en la afirmación de la propia existencia frente al caos y el vacío. ¿Es mejor buscar la paz mediante la aceptación o buscar la grandeza mediante el desafío? ¿Es más noble comprender el mundo o transformarlo? ¿Debemos buscar la armonía o imponer nuestra voluntad sobre el caos? Spinoza nos llama a rendirnos ante el orden divino, Nietzsche nos desafía a crear nuestro propio orden. Spinoza busca la paz mediante la razón, Nietzsche busca la grandeza mediante la voluntad. Dos caminos opuestos que reflejan la esencia del conflicto humano, razonar o desafiar. La respuesta a este dilema define el curso de una vida. Conclusión: la elección del espectador. Al final del viaje filosófico entre las ideas de Spinoza y Nietzsche, llegamos a un cruce de caminos existenciales. En un lado, la serenidad de la aceptación, la paz que nace de la comprensión y la alineación con el orden natural del universo. En el otro, la fuerza del desafío, el impulso constante por trascender los límites impuestos por la tradición, la moral y la misma naturaleza humana. En cada uno de estos caminos, se encuentra una respuesta diferente al dilema fundamental de la vida humana: ¿cómo debemos vivir? Spinoza nos ofrece una visión que apela a la razón y la comprensión profunda del orden universal. Su filosofía propone que la paz interior, la felicidad y la verdadera libertad surgen cuando nos alineamos con las leyes naturales y dejamos de luchar contra el flujo de la existencia. En su visión, la vida es una sinfonía compleja de causas y efectos, y nuestra única verdadera libertad radica en comprender esa totalidad y actuar de acuerdo con ella. Al aceptar la realidad tal como es,
sin resistirnos a ella, alcanzamos la paz. Para Spinoza, el sufrimiento humano proviene de nuestra ignorancia y nuestra desconexión de la razón universal. Por lo tanto, la sabiduría consiste en ver más allá de las apariencias, y reconocer que todo lo que existe es una manifestación de una única substancia divina, un orden perfecto, racional e inmutable. En esta visión, la muerte no es una tragedia, sino una transición natural en el ciclo eterno de la naturaleza. La visión de Spinoza se construye sobre el fundamento de la aceptación y la racionalidad. Nietzsche, por otro lado, nos confronta con una visión radicalmente distinta. Para Nietzsche, la vida es algo que debe ser afirmado a través de la voluntad de poder. La existencia humana no tiene un propósito o significado inherente, y en lugar de rendirse a la idea de un orden divino, el individuo debe crear sus propios valores. La muerte de Dios, para Nietzsche, es una liberación, pues nos libera de los grilletes de la moralidad y de las restricciones que la sociedad ha impuesto sobre nuestra existencia. La vida, tal y como la conocemos, no es algo a ser aceptado pasivamente, es algo a ser transformado y subyugado a la fuerza de nuestra voluntad. La creación de un Übermensch o superhombre es la culminación de esta visión, donde el individuo supera las limitaciones tradicionales, desafiando el conformismo, la moralidad heredada y las restricciones sociales para imponer su propio sentido y propósito. Nietzsche ve la vida como un campo de batalla, y en esa lucha constante por alcanzar lo más alto, el individuo encuentra su verdadera grandeza. ¿Cuál de estas dos visiones resonará más profundamente con cada uno de nosotros? El espectador, al enfrentarse a este dilema filosófico, se encuentra ante una decisión existencial. ¿Es más noble y sabio aceptar la vida tal como es, tratar de comprenderla y vivir en armonía con su flujo natural, como propone Spinoza? ¿O, por el contrario, es más liberador desafiar la vida, cuestionar sus normas y construir nuestro propio sentido, como impulsa Nietzsche? Esta no es una elección superficial, es una cuestión que se extiende a cada aspecto de nuestra existencia, desde la forma en que manejamos el sufrimiento hasta nuestra capacidad de encontrar un propósito. Ambas visiones son poderosas y válidas, pero ambas también tienen un precio. La aceptación racional de Spinoza nos ofrece la serenidad, pero también nos obliga a rendirnos ante las leyes naturales y renunciar a la idea de que podemos controlar el curso de nuestra vida de manera significativa. Nos invita a vivir en paz, pero esta paz se encuentra en la ausencia de lucha activa y transformación personal profunda. En contraste, el desafío constante de Nietzsche nos impulsa a tomar las riendas de nuestra existencia, a empujar constantemente más allá de nuestras propias limitaciones y a vivir con una intensidad que puede ser tanto liberadora como destructiva. Nos invita a crear, a redefinir lo que significa ser humano, pero también a enfrentarnos a un vacío existencial sin el consuelo de una estructura divina que nos dé sentido. Esta decisión es un reflejo de las aspiraciones y las luchas internas de cada uno de nosotros. Algunos se sentirán atraídos por la paz que surge de la aceptación racional, por la idea de que la vida se vuelve más clara y menos conflictiva cuando entendemos su verdadero orden. Otros, sin embargo, encontrarán mayor resonancia en el llamado de Nietzsche a la acción, a la lucha y a la creación de un nuevo sentido para la vida, incluso en medio de la incertidumbre y el caos. El espectador se enfrenta, por tanto, a una elección profunda. Esta no es solo una cuestión filosófica, sino una cuestión personal y vital. ¿Buscamos la paz interior a través de la aceptación y la comprensión? ¿O buscamos la grandeza a través del desafío constante, del cuestionamiento y de la voluntad de transformar todo lo que tocamos? La respuesta dependerá de nuestra propia naturaleza, de lo que valoramos más, la serenidad de la comprensión racional o la fuerza de la voluntad para transformar el mundo. La elección, en última instancia, es nuestra. Ambas filosofías, a pesar de sus diferencias, comparten algo en común, nos invitan a vivir conscientemente, a ser agentes activos en nuestra propia existencia. Ya sea abrazando la armonía de Spinoza o desafiando los límites impuestos por Nietzsche, lo que está claro es que no podemos seguir simplemente como espectadores pasivos de nuestra vida. La verdadera sabiduría radica en elegir con plena conciencia el camino que nos llevará a la realización de nuestro ser. Y así, la pregunta final, la más importante de todas, queda en manos de cada uno de nosotros. ¿Qué camino elegimos seguir? La vida humana está marcada por un constante cruce de caminos, decisiones y dilemas existenciales. Cada elección que hacemos,
desde las más simples hasta las más trascendentales, define nuestra percepción del mundo y nuestra relación con él. Nos enfrentamos a la eterna pregunta de cómo vivir y, más aún, ¿qué significa realmente vivir? En este crisol de dudas, surge la eterna batalla entre la aceptación y el desafío, entre la búsqueda de la paz interior y la lucha constante por superar los límites impuestos por la vida misma. Reflexionando profundamente sobre las ideas de filósofos como Spinoza y Nietzsche, descubrimos que nuestras vidas no solo se estructuran por lo que aceptamos, sino también por lo que decidimos rechazar, por lo que decidimos transformar, por lo que elegimos desafiar. Spinoza nos ofrece un camino de serenidad, un camino de entendimiento profundo del orden natural del universo. Nos invita a ser observadores conscientes, a aceptar nuestra parte en el todo, y a comprender que el sufrimiento y la paz son dos caras de una misma moneda, nacidas de nuestra ignorancia o de nuestra sabiduría. La visión de Spinoza, aunque atractiva en su simplicidad, plantea una cuestión vital: ¿es suficiente con aceptar la vida tal como es? ¿Podemos encontrar satisfacción en la pasividad de la comprensión, o necesitamos más? ¿Acaso la aceptación sin acción no es una forma de resignación? Por otro lado, Nietzsche nos invita a la rebelión, a la creación, a la afirmación de la vida mediante la voluntad de poder. En sus ojos, la vida no tiene un significado predeterminado, ni una moral divina que dictamine lo correcto. Nos desafía a superar las limitaciones que nos impone la sociedad, las restricciones de la moral tradicional y las cadenas del pensamiento convencional. Pero al mismo tiempo, su mensaje es perturbador. ¿Qué significa realmente vivir con esta intensidad? Si todos somos libres de crear nuestros propios valores, ¿no nos enfrentamos al vacío de un mundo sin propósito? Y si la libertad y el poder son nuestras metas, ¿no corremos el riesgo de convertirnos en seres solitarios, desconectados, a merced de nuestras propias voluntades? Ambos caminos, el de la aceptación y el del desafío, están impregnados de poderosas lecciones. La reflexión más profunda que podemos extraer de ellos no es necesariamente elegir entre uno y otro, sino comprender que ambas perspectivas son necesarias para construir una vida plena. Vivir solo desde la razón y la aceptación nos podría llevar a una existencia armoniosa, pero a la vez vacía, carente de ese impulso vital que nos lleva a trascender nuestras limitaciones. Vivir solo desde el desafío y la creación nos podría impulsar a conquistar el mundo, pero también a enfrentarnos constantemente a nuestra propia finitud, a la angustia de un vacío existencial sin respuestas definitivas. Por lo tanto, la verdadera reflexión que surge de esta confrontación no es simplemente sobre qué camino tomar, sino sobre cómo integrar estos dos polos aparentemente opuestos de la existencia. La vida no es ni totalmente armoniosa ni completamente caótica. La vida es un proceso continuo de aceptación y resistencia, de comprensión y de lucha. Necesitamos encontrar el equilibrio entre la serenidad de la aceptación racional y la fuerza transformadora del desafío. La paz no está en la renuncia a la lucha, sino en saber cuándo luchar y cuándo soltar. En esta danza de aceptación y desafío, de razonamiento y voluntad, descubrimos que el verdadero significado de la vida no reside en encontrar una única respuesta, sino en vivir la pregunta misma. La vida, como la filosofía, no tiene una solución definitiva. Es un camino que se construye mientras se camina, una narrativa que se escribe mientras se vive. Así como Spinoza encontró la divinidad en la naturaleza y Nietzsche vio en la muerte de Dios una oportunidad para reinventar el mundo, nosotros también debemos encontrar nuestras propias respuestas. Al final, la reflexión profunda nos lleva a una conclusión vital. La vida no se trata solo de entender o de desafiar. Se trata de abrazar la complejidad de ambos, de aceptar la incertidumbre y la dualidad de la existencia humana, de vivir en el espacio entre la serenidad de la razón y la energía del deseo de transformación. Quizá el verdadero sentido de la vida radique no en la respuesta final, sino en la capacidad de cuestionar constantemente, de explorar nuestras propias contradicciones y de abrazar la búsqueda interminable de significado. Así que, al final de todo, lo que nos queda es la elección de vivir conscientemente, de ser testigos de nuestras propias decisiones y de comprender que el verdadero reto de la existencia no es encontrar la respuesta definitiva, sino aprender a vivir con las preguntas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones.
¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.